tenemos el gusto de conversar con médicos y vamos a luego a comentar su experiencia, doña Carmen María, para que nos cuenten cómo era la práctica de la medicina y cómo reaccionábamos los pacientes en el pasado. Bueno, usted, doña Carmen María, nos estaba contando algo muy interesante sobre su familia. Una de las mujeres de su familia, oigan, es que eso es importante, es una de las mujeres. Recuerden que ahora está de moda el destacar el rol femenino, siempre ha sido fundamental, importante, pero no se notaba. Ahora, por favor, cuéntenos usted, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Carmen María. Yo les puedo contar muchas cosas del pasado relacionado a la medicina. Una, mi tía, vendría a ser tía bisabuela, ella se fue con su papá a San Martín Jilotepeque. El papá, pues, maestro, y fue a abrir una escuela allá. Pero ella, como una niña de 12, 13 años, se enamoró de un nativo de allá y se la tuvo que llevar a vivir a la montaña. Ella vivía en la montaña en un rancho que él le construyó el esposo. Pero a los 7 meses de casada, ella se quedó viuda. Entonces ella se dedicó a lo que era observar la naturaleza y la aplicó en lo que era curar. En ese tiempo le llamaban las curanderas famosas. Entonces ella atendía desde partos hasta salvar vidas, hasta donde ella podía. Y mi abuela, que estaba aquí en la capital, le mandaba medicina de la que había aquí y ella hacía mezclas. Por ejemplo, había una pastilla que se llamaba Mejoral y el anuncio era mejor, mejora, mejoral. Entonces ella con agua hervida les hacía como una especie de jugo y le decía: mi hija, esto le vas a dar al chito, le vas a dar cucharitas pequeñas cuando el niño tenía fiebre. Entonces hacía unos compuestos mezclando también montes en general para ayudar a la persona. Ella tenía una facilidad de que leía mucho, a pesar de que no había luz eléctrica en esos lugares, porque era Cantón Xejuyú, se llamaba el lugar, vivía en la montaña. Para llegar al pueblo eran 3 horas a pie para llegar a San Martín Jilotepeque. Entonces ella se acomodó a vivir allá y a utilizar las plantas en general. Entonces yo hace poco estuve también muy delicada. A causa del coronavirus casi me muero porque me pusieron unas inyecciones como que no estaban muy buenas. Y el año pasado me dio erisipela. Es una enfermedad en la cual las piernas se ponen inmensas. Entonces aplicamos el naturismo. La médico que a mí me atiende súper, porque entregada día y noche a atenderme, pero llegó una enfermera todavía de las antiguas y dijo: vamos a conseguir hojas de papaya, pero tiene que ser hoja verde, tierna. Entonces fueron mi sobrino, que me aprecia mucho, a conseguir bastante hoja de papaya y eso me lo ponían en las piernas caliente y me decía: va a ver que en 10 días usted está bien. Tal vez no fue 10 días, sino como 15, 20 días, porque eran unas fiebres tremendas, pero mi pierna se salvó porque hubo alguien que dijo: hay que amputarla, porque la tenía, lo que antes le llamaban elefantiasis, una pierna inmensa, ¿verdad? Y horrible. Entonces veo yo que el naturismo ha sido una base fundamental en lo que es la medicina. En Guatemala tiene la ventaja de que el buen corazón de los médicos y también de los médicos empíricos que siempre han trabajado, hay unos que son de mucha conciencia, dicen cuándo una persona se va a salvar, otra no. Recordando a esta mi pariente, ella tenía el cuidado de tener ropita suficiente o de distintas tallas. Y cuando llevaban a un niño, eso lo observé yo, y le decían: mi hija, me trajiste al chito ya muy tarde, ya no se va a salvar. Anda con don fulano, él te va a dar la cajita, y le daba 25 o 30 centavos, que en ese tiempo era un dineral,
Él te va a dar y lleva la ropita para que le pongas. Y por más que le decían, señora Taca, mire, sálveme al Chito, dijo, no, ya no se puede. Había muchos niños con hidrocefalia. Recordemos que en ese tiempo no había como ahora que les ponen una válvula y tanta cosa. Había mucha, digamos, epidemia en aquellos tiempos y la gente moría, ¿verdad? Sí, bueno, muchas gracias, experiencia, porque, bueno, ¿verdad? Nosotros lo sentimos tan lejos, ¿verdad? Pero la muerte infantil era notable. Doctor, si fuera usted tan gentil, cuéntenos un poco sobre su experiencia. Pues muchas gracias por esta magnífica oportunidad de estar en la universidad y delante de una audiencia juvenil y que dan siempre un aire de esperanza. Miren, yo les quiero contar, yo soy egresado de la Universidad de San Carlos, la Facultad de Medicina de aquel entonces. Yo entré a la universidad en el año de 1956 y en ese entonces estaba de decano el doctor José Fajardo, un gran clínico en Guatemala, muy conocido. Después estuvo el doctor Ernesto Alarcón, un gran clínico. Y por último estuvo el doctor Carlos Manuel Monzón Maliz. Ahí ya me gradué en tiempos de Monzón Maliz. Pero los rectores de ese entonces eran personalidades de una categoría y unos valores pero increíbles. Estaba nada menos que el licenciado, cuando yo entré, el licenciado Eduardo Díaz Amayoa, Vicente Díaz Amayoa. Después estuvo el doctor Carlos Martínez Durán, un hombre internacional. Solo les quiero contar que una vez estando en México, me encontré en el edificio de la Universidad de San Ildefonso, detrás de la Catedral de México, está una antigua universidad y de la UNAM. Y ahí tienen un frontispicio extraordinario y unas aulas magníficas. Y había una gran placa que decía el Congreso Panamericano de Universidades. Se inauguró en este edificio, siendo el presidente el doctor Carlos Martínez Durán. Fíjense la categoría de individuos que teníamos en aquel entonces en nuestra querida Universidad de San Carlos. Después estuvo el doctor, el ingeniero Arias Milot, que era un ingeniero muy famoso, un hombre de una categoría extraordinaria. Total que la universidad en realidad tenía unos valores increíbles. Desafortunadamente, y no vamos a hablar de ello, pero por meternos a polémicas, pero ha bajado muchísimo nuestra alma mater nacional. Espero en Dios que algún día se recupere. Pero la esperanza, doctor, es que las nuevas generaciones harán algo. Bueno, pero cuéntenos cómo fue empezar. Pero le voy a contar. Entonces, esto es una semblanza nada más para decirle el panorama que nos meneamos. Pero en el Hospital General de Guatemala, donde yo empecé mis prácticas de externo de medicina, habían unos clínicos extraordinarios. Y lo que era fabuloso era que estaba en una sala que era la cuarta medicina de hombres. Estaba de jefe de clínica el doctor Ernesto Alarcón. Ernesto Alarcón llegaba a la sala a las 7, 8 de la mañana. La enfermera o la monja le ponía la hermanita de la caridad, les ponía la bata. Los estudiantes ahí ordenaditos, esperando que el maestro empezara
a pasar visita por todas las camas de los pacientes. Y el doctor poniéndose la bata estaba cuando respiraba así profundo y decía, aquí hay un coma hepático. En este ambiente se respira un aroma a manzanas, a frutas en descomposición. Y se acercaba aquel doctor, llegaba y descubría al paciente que tenía una cirrosis terminal, por decirlo así. Y así se evolucionaba. Después pasaba, respiraba y decía, aquí se siente como que hay un coma nefrítico. Y entonces se hacían los exámenes y se encontraban con que las proteínas que se depuran en el riñón estaban elevadas. Pero el doctor ya solo con el olfato y la clínica y la experiencia que tenía en aquel entonces, eran verdaderamente apóstoles de la medicina. Hoy eso se ha quedado nada más en el recuerdo, porque antes eran verdaderamente estudiosos clínicos de una gran conciencia ética y profesional, y ellos llegaban a esos diagnósticos sin mayor recurso que su estudio, su dedicación y su amor al prójimo. Era bellísimo. Realmente en esos valores nos hemos formado y desgraciadamente no quiero hacer comparación con los tiempos actuales, porque ahorita llega a una clínica y lo primero que le dicen, mire, le tengo que hacer una tomografía y un ultrasonido y no sé qué más cosas, y ni siquiera le han preguntado a uno el nombre, cómo se llama. Y esos son valores que desgraciadamente se han perdido, pero se los cuento para que ustedes, si están estudiando medicina o están estudiando cualquier otra carrera humanística, tengan esos valores engendrados en su profesión, porque verdaderamente yo no quiero entrar en polémicas comparando tiempos, pero sí les quiero decir que la ética profesional era el valor que normó toda la vida la carrera del privilegio de ser médico. Muchas gracias. Miren qué interesante. Si fuera tan gentil. Vean, esto nunca lo había escuchado yo. Es asombroso. Doctor, y entonces cuéntenos su experiencia. Y tengo yo aquí una duda que siempre me ha parecido insana. ¿Por qué se hacen 24 horas? Cuando llega la hora 23, el pobre estudiante o el pobre médico está mareado. Ustedes ya hacían esas jornadas terribles. Sí, cuando nosotros hacíamos la residencia, yo soy graduado en 1974. Yo estudié todo el externado e internado en el famoso Hospital San Juan de Dios. Y sí, era aquello que uno no quería salir del hospital, ¿ya? Es decir, uno amaba el hospital. Es decir, aún nosotros lo amamos, no sé cómo lo toman ahora los jóvenes. Pero nosotros entrábamos, por ejemplo, a las 7 de la mañana, ya preparados, íbamos a pasar visita con los residente anterior del que había tenido turno y nos mostraba lo que había pasado en el transcurso del turno. Él no se iba, él se iba a su servicio nuevamente y nosotros continuábamos. Si nos tocaba, por ejemplo, no nos tocaba turno, entonces supuestamente a las 2 de la tarde terminaba nuestra actividad, porque a la 1 teníamos clase, ya teníamos clase y teníamos que estar ahí con los jefes en los cuales nos iban impartiendo los conocimientos, pero eso no era que nos fueran a hacer una clase magistral, sino que lo que nosotros hacíamos era que teníamos que leer temas que ellos asignaban
con anterioridad. Y entonces no solo nos valíamos de los libros de texto, sino que también de las revistas internacionales, clínica médica, clínica obstétrica, yo soy obstetra. Entonces teníamos que leer y dar a veces conferencias a los mismos internos y externos. Pero sucedía una cosa. Terminaban las 2 de la tarde y muchos de nosotros nos quedábamos ahí, platicando, viendo, íbamos a los servicios, preguntábamos a los residentes de más antigüedad y mirábamos qué hacían y todo, y llegaban las 5 o 6 de la tarde y uno iba para su casa. Es decir, no era aquello que como los albañiles a esta hora termina y nos vamos, ¿verdad? No, claro. Era algo que nosotros estábamos aprendiendo, es decir, aprendíamos verdaderamente. Sí. Queríamos aprender. Luego, cuando uno tenía turno, entonces continuaba a cargo de todos los servicios y todas las emergencias que pudieran haber. Y entonces teníamos que entrar a veces a cirugía, a veces teníamos que ver la emergencia y todo. Y yo por lo menos tuve algo que me impactó verdaderamente, y fue que cuando yo estaba en mi tercer año de residencia, pasaba a ginecología. Y entonces yo tenía que hacer ya las cirugías ginecológicas. Obviamente yo tenía que tener, ya había tenido la experiencia de observar, ayudar y ocasionalmente hacer delante del jefe del servicio. Pero resulta que yo hice mis primeras 3 cirugías ginecológicas el día 3 de febrero. Y resulta que el 4 fue el terremoto. Entonces vine yo y como pude, salí de mi casa, tuve que salir, antes salía por la carretera, la calle San Juan, tuve que salir por la Roosevelt, meterme en otros recovecos y llegar al hospital a ver a mis pacientes que se encontraban sentadas, recién operadas, sentadas algunas con el suero tirado en el suelo, ¿ya? Y entonces a ver cómo estaban, revisarlas, y como aquel Hospital General era un hospital muy antiguo, sí, que ya se caía, sí. Es más, el área de ginecología estaba rajado, no se podía entrar. Entonces, lamentablemente tuvimos que hacer egresos a pacientes en esas condiciones. Pero después de haber pasado la visita y dar los egresos, todos los residentes del Hospital General fuimos asignados a servir en la calle de enfrente, sobre la Primera Avenida, porque esa Primera Avenida estaba completamente llena de pacientes accidentados, algunos traumatizados, y para ir a evaluar quiénes podían ser hospitalizados, quién necesitaba tratamiento, y todos ayudamos ahí. Aunque uno ya era ginecólogo o era residente de ginecología, tenía que ver pacientes de consulta externa, de pediatría y todo. Era aquello terrible, ¿verdad? Esa fue una de las experiencias que tuve yo y que me marcó sumamente en esa fecha. ¿Cuánto tiempo demoraron en llevarlos al Parque de la Industria? Exactamente. Entonces, aproximadamente el área de ginecología, de obstetricia, mejor dicho, el área de obstetricia quedó intacta. Pero las otras áreas estaban muy dañadas.
las áreas de cirugía, de medicina, y no digamos las que estaban en la parte sur del Hospital San Juan de Dios, que eran donde estaban la dermatología, la otorrino y todas esas áreas no se podía entrar. Y además era difícil la cuestión de las aulas, de las salas de operaciones. Sí, pues. Entonces, el ejército donó una carpa de áreas de cirugía de emergencia. Claro. Y se fue a instalar en el parqueo central del Hospital General. Mientras tanto, en lo que se arreglaba a dónde iba a pasar, tardó más o menos como un mes para pasar al antiguo Hospital General hacia el parque. El Parque de la Industria. Sí, pues. Y en el Parque de la Industria los salones se dividieron en los diferentes servicios que había. Eso fue algo terrible el paso. Sí. Porque, por ejemplo, nosotros teníamos asignados, ¿cómo se llama? Cubículos donde tener nuestras cosas, y tuvimos que llevarlos cargados para que los metiéramos entre un camión o alguien que tenía un pick-up lo llevara, y nos fuimos a instalar en una de las salones del Parque de la Industria. Sí, y tengo una duda. ¿Los tabiques llegaban hasta el techo o no? ¿Los qué? ¿Los tabiques de las clínicas y esto llegaban hasta el techo de los salones o tenían una altura baja? Bueno, acuérdense que esos salones eran diseñados para hacer exposiciones. Sí. Pero en la parte de la entrada había un segundo piso que se podía entrar por medio de gradas. Y entonces esa área de ahí se acondicionó para que fuera el dormitorio de los médicos que estaban de turno, y además servía instalaron un escritorio para la jefatura sí, pues. del departamento. Sí, sí. Y entonces ahí y además sentados en las camas recibíamos las clases que teníamos que dar. Sí, ¿y los quirófanos cómo quedaron? O sea, ¿también estaban en esos salonones los quirófanos? No, entonces acondicionaron un área con 2 quirófanos diferentes. Porque acuérdese que ahí habían áreas que eran contaminadas, porque había a veces cirugías que venían del interior que estaban infectadas, o abortos infectados que habían sido manipulados en lo privado. Y entonces teníamos un área donde estaba todo lo que era lo contaminado, y en la parte posterior a eso teníamos las 2 áreas, 2 salones de cirugía que se habían puesto ¿cómo se llama? ¿Con tabiques de...? Sí. Entonces, era una cosa que prácticamente era difícil el tratamiento de las pacientes. Claro, claro. Qué dramático. La verdad es que pues las jóvenes generaciones no tienen mucha idea de qué es un terremoto, ¿verdad? Y con el temblorcito del mes pasado, de hace unos días, estaba todo el mundo asustado, pero que eso es una babucha. Sí, claro. Doctor, pues por favor, entonces ahora coméntenos usted, por favor, sus experiencias, sus inicios como médico. ¿Cómo no? Primero que todo, muy agradecido con doña Roxana por la amable invitación a participar con este selecto grupo de personas, recordando vivencias del pasado en nuestra formación como médicos. Mi nombre es Abraham García Kuzbach, soy internista y reumatólogo, y yo tuve la gran dicha de vivir en la época de oro, así le podría llamar yo a lo que Angelito describió tan vívidamente. Los grandes maestros antiguos, yo tuve la suerte de pasar por los servicios del doctor Ernesto Alarcón, Alfredo Barrascut, gente que después, cuando yo volví de mi entrenamiento en el extranjero,
el doctor Alarcón ya había fallecido, pero el doctor Barrascut me hizo el honor de pedirme que por favor lo fuera a ver a su casa. Me dio mucho gusto verlo. Lamentablemente ya estaba muy anciano y muy enfermo y no se pudo hacer mucho por él. Yo creo que nosotros por mucho tiempo tuvimos una escuela de medicina de categoría B. No llegamos a categoría A, pero sí categoría B. Éramos reconocidos internacionalmente. Poco a poco se fue degenerando la calidad de los servicios, básicamente por lo mismo que está pasando hoy. Yo tampoco quiero meterme en polémicas, pero ustedes saben, somos un país donde hay mucha corrupción, mucho robo, mucha corrupción. Entonces, mucho de ese dinero que es para el pueblo, para ayudar a la gente enferma de escasos recursos, va a parar a los bolsillos de quién sabe quién. Entonces, Guatemala en ese sentido hemos tenido ese problema. En esa época solo existía una universidad, una facultad de medicina y éramos pocos. Nos conocíamos todos, desde los de primer año hasta los del último año. A nosotros, no sé si Ángel, pero a nosotros nos tocó un periodo largo de 10 años. Ahora ya lo cortaron y todo, pero en esa época eran 10 años. Y pues con muchas vivencias muy lindas, unas no tan buenas, trágicas, como les digo, la falta de insumos, como se vive hoy en día también. Y yo tuve la suerte, como ya les dije, de estar bajo la tutela de estos grandes maestros, a los cuales recuerdo con mucho cariño, en un libro que editamos en el 2013 que se llama Personajes notables de la medicina guatemalteca del siglo XX. La historia de la medicina en Guatemala tiene muy poca información escrita. El único libro previo al que yo edité fue del doctor Carlos Martínez Durán, que hace un análisis de la historia del desarrollo de la medicina en Guatemala desde las épocas de la colonia hasta el año 1900. Yo tomé por iniciativa propia el reto de escribir sobre los personajes notables del siglo XXI, es decir, 1900 a 2000. Entonces coleccionamos 200 personajes que me dio mucho gusto que muchos de ellos, si no hubiera sido por la elaboración de ese libro, que no lo hice yo, sino lo hicieron mis alumnos de la Cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. Solo en la época del doctor Martínez Durán, en la San Carlos, existió la Cátedra de Historia de la Medicina. Después desapareció del pensum. Y solo esta universidad, la Francisco Marroquín, la Escuela de Medicina, tuvo, y gracias, tuve la suerte de ser seleccionado para ser el catedrático de Historia de la Medicina de Guatemala por 25 años. Y esos personajes y esas anécdotas y esas biografías que están ahí publicadas fueron hechas por mis alumnos de Historia de la Medicina. Ellos se interesaron y afortunadamente logré motivarlos para que hicieran el trabajo. Después, como no hay fondos para nada, yo de mi propio bolsillo, gracias al estímulo de mi esposa aquí presente, que me dijo, tú lo puedes pagar, entonces no estés esperando que alguien te lo publique. Y así lo hicimos. Y no les digo que gané nada en eso. Creo que salí tablas. Al menos eso quiero pensar. Eso ya es ganancia. Quiero pensarlo así. Pero todavía me quedan algunos ejemplares por ahí. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacerlo? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo les llevó recopilar esto? Mire, el primer tomo fue en 2013 y el segundo tomo
un par de años después. Llevó 5 años por lo menos. Claro, sí, sí. Bueno, y ¿qué les perdón, puedo ¿no se decir? encontró con alguien que le dijo, ¿por qué no aparece fulano de tal? ¿No se ha encontrado con eso? No, mire, de todo ha pasado. Los colegas somos personajes interesantes. Las entrevistas se hacían si el personaje estaba vivo con él mismo, o con sus parientes, si había fallecido, o sus esposas. Y tuvimos situaciones interesantes. Por ejemplo, a uno de mis alumnos lo echaron de una casa porque fue a pedir información sobre un determinado doctor para el libro, y resulta que era la tercera esposa con cual había tenido una vida marital mortal. Casi lo ahorcan, ¿verdad? Porque el que seamos médicos no quiere decir que seamos perfectos, ¿verdad? Pero no, sí. Hemos hecho muchas averías Un poco traviesos. como seres humanos que somos. Otra cosa interesante también es que, por ejemplo, mucha ideología de tipo socialista, mucha ideología de fanática religiosa, en fin, y lidiar con eso era bastante complicado a veces. Por ejemplo, hablando de otro de mis alumnos que fue a entrevistar a la hija de un famoso pediatra del Roosevelt, un personaje. Resulta que se molestó porque el estudiante llevaba un teléfono celular. Eso era para ella una ofensa, porque era un objeto o un instrumento de la élite, solo de ricos, ¿verdad? Entonces, somos pocos guatemaltecos, pero somos 27 etnias indígenas y una mezcla de todo. Y ahora estoy leyendo un libro que se llama Los Conquistadores Conquistados, que se refiere al lienzo recién de descrito. Cocochán, sí. Sí, Cocochán. Y realmente de todo había. Nosotros hablamos que los mexicanos, que los salvadoreños, y somos la misma cosa, que subían, bajaban. Centroamérica desde tiempos inmemoriales ha sido un puente de cosas buenas y de cosas no tan buenas, ¿verdad? En fin, hay tantas anécdotas que nos pasaríamos acá toda la noche. Claro, no, mire qué no quiero interesante. aburrirlos. No, pero quédese usted con el micrófono y después nos vamos en esa dirección. Cuéntenos, por favor, que si quisieran hacerlo, por favor, o si lo recuerdan, algún caso de un paciente, una enfermedad o algo así, que haya sido memorable para ustedes, porque a pesar de que se veía muy difícil, fue un éxito y que tuvo una buena solución. Pues hay muchos, especialmente en el área de cirugía y de ginecología y obstetricia. Había un muchacho que en ese tiempo no habían ultrasonidos ni había más que rayos X. Y entonces llegó una señora con amenorrea y un abdomen enorme y no se le oía foco. Entonces todo el mundo pasaba a examinarla y daba su opinión. Unos decían que era un tumor uterino, otros decían que era un fibroma, que otro decía que, bueno, cualquier cosa que se le ocurriera. Y pasa un muchacho de primero, segundo año y lo palpa y dice, no, esto es un litopedión. Esto es un feto calcificado que yo nunca he visto uno y creo que son bastante raros. Entonces, él sin tener ningún aparato de imágenes hizo el diagnóstico. Entonces, él, por supuesto, los jefes ni atención le pusieron. Pero después se operó a la señora y era un litopedión. O sea, fue un diagnóstico atinado. Un feto calcificado. Entonces el jefe le manda a llamar al estudiante y le dice, mire usted, ¿y cómo hizo para diagnosticar ese diagnóstico del litopedión? ¿Y qué otra cosa da útero grande, pues? Era la única causa que él conocía. Y solo que en esa oportunidad tuvo la suerte de que le pegó por puro accidente. Muchísimas gracias. Por favor, doctor.
Yo tengo otra anécdota. Estando de turno, le hacían consulta a uno los de cirugía, los de medicina, que estábamos ahí cerca en el hospital. Y entonces me llama uno de los jefes, uno de los residentes de cirugía y me dice, fíjate que tenemos un caso un poco complicado, me dijo. Así, vamos a verlo. Y según yo era ginecológico. Y me enseña las placas. Este es un muchacho de 23 años que tiene un objeto introducido analmente. Y sí, pues aquí está, es una botella. Pero mira, no podemos sacarla, me dijo. Nosotros no podemos sacarla. Y si lo operamos, hay que abrirle el colon para sacar la botella y dejarle una colostomía. ¿Qué se te ocurre? En aquel entonces, nosotros, aparte de los forceps, teníamos un extractor. ¿Ya? Que se Para caso de bebés. Para sacar bebés. Se aplicaba en la parte superior de la cabeza y poníamos el vacío y jalábamos al bebé. Actualmente ya no se usa, por supuesto. Pero en aquel entonces se me ocurrió, dije yo, bueno, es muy fácil, pasámelo a nuestra sala de cirugía y yo lo voy a resolver. Llegó el anestesista, lo anestesiaron, colocamos el aparato. Como dormida el paciente, había más extensión de los esfínteres. Claro, sí. Coloqué el aparato, esperamos que hiciera vacío y lo empecé a jalar. Y lo jalamos hasta que salió. Entonces ya le fui a decir al residente de cirugía, mira, aquí está el bebé, le dije. Claro, sí. Es decir, era una cosa que nosotros no nos convenía, pero colaborábamos unos con otros, ¿verdad? Sí. Lo mismo sucedía en otra oportunidad y esto es bastante frecuente. Me llama el residente también de cirugía y me dice, fíjate que tengo una paciente ahí joven, 13 años, con una masa grande, ¿cómo se llama? Y dice que tiene náuseas y que tiene diarrea y todo eso y no veíamos qué es. Bueno, vamos a verla. En aquel entonces no habían, lo que había era el estetoscopio tradicional, ¿verdad? Y cuando yo voy viendo, escuché los latidos del bebé, pero obviamente a la mamá, ¿cómo se le iba a decir que su hija de 13 años estaba embarazada y que lo que tenía era trabajo de parto? Ya, ¿verdad? en ese punto. Sí, entonces, señora, perdone, pero su hija, la enfermedad que tiene es que la va a hacer abuela. Entonces ya era aquello de que las mamás en aquel entonces no se comunicaban con sus hijas. Y muchas veces todavía, ocasionalmente, en mi clientela privada ocurren algunos casos similares. Y entonces cuando vienen a dar cuenta, tienen embarazos las hijas que sí, pues las madres no conocen. Claro, sí, pues. Así es. Y así podría contarles muchas otras anécdotas. Sí. Y regresando tal vez con... Solo me queda una duda. ¿De qué color era la botella? Era una botella de aquellas que usaban ¿cómo se llama? La leche. Era las más grandes. Sí, se recuerda, las botellas de leche. Sí. Muchas personas que nos vayan a ver no tienen idea de cómo era una botella de leche, pero era casi en forma cuadrangular, era casi el doble que el grosor de estas botellitas, ¿verdad? Entonces, era una cosa terrible. Muchas gracias, si fuera tan gentil. A ver, cuéntenos algo que le contaras. Yo quiero contar algo especial. Sí. Los médicos que están aquí me hicieron recordar de 1943. Yo ya tengo muchos años, ya estaba yo vivita y coleando. Mi hermana
tenía 40 días de nacido y se le estranguló una hernia inguinal. Entonces, como mi mamá trabajaba en Casa Central dando clases, entonces se le ocurrió ir a hablarle a las hermanitas de la caridad, que por aquí las mencionaba uno de los doctores. Ellas eran prácticamente el alma que colaboraba con los médicos, se ocupaban de todo lo que era la atención hacia el médico, de darles aunque sea una tacita de café cuando salía de la sala de operaciones, etcétera, etcétera. Pues entonces una hermanita le dijo, véngase doña Rosa y vámonos al hospital. Fueron al hospital y había un médico que estaba haciendo sus prácticas, el doctor César Michán, que Dios lo tenga en la gloria. Entonces él dijo, me voy a arriesgar, la niña está muy pequeña, porque era bebecita de 40 días. Entonces dijo, esterilicen todo lo que es de oftalmología. Si ustedes que son médicos lo saben, pero los jóvenes tal vez no, eran unos grandes lentes, más grandes que esta mesa, redondas, y ahí colocaban al paciente cuando iban a hacer alguna intervención oftalmológica. Pues esterilizaron todo ese equipo y él dijo, pídanle a su Dios que guíe mi mano, porque él no era católico, no era cristiano, ¿verdad? Cuando salió de la sala de operaciones le dice a mi mamá, señora, y a su Clarita Silvestre y a unas hermanitas que estaban ahí, vayan a ponerle un cirio de este porte a su Jesús sacramentado, porque la niña se salvó. Señora, entre a darle de mamar, la nena se está chupando los dedos. Y mi hermana, que tiene ya casi los 80 años, está todavía viva, pero vamos a esa anécdota. El doctor le dijo, cuando tenga 18 años esta niña me la trae, porque era un caso especial. Entonces vemos que la medicina ha tenido siempre personas como este ramillete de médicos que tenemos aquí, que han dejado huella positiva en todo lo que es la vida del guatemalteco. Ay, qué bonito, muchísimas gracias. Por favor, doctor. Les podría decir que las anécdotas que hubo anécdotas muy especiales en esa Facultad de Medicina de aquel entonces, y sí quisiera rendirles un homenaje verbal en esta magnífica oportunidad que da la Universidad Francisco Marroquín para exponer las ideas que nos han acompañado toda la vida en la formación de nuestra carrera profesional. Tuvimos una enseñanza muy, muy buena, un ambiente tan diferente al país que estamos viviendo, a la sociedad que estaba en aquel entonces, y los valores eran unos valores excepcionales que empezaban desde la casa, empezaban en nuestro hogar, y en la universidad se completaban porque los catedráticos y el ambiente universitario era de primerísima calidad, de mucho respeto. Éramos traviesos. Yo fui, entre otras cosas, un gran huelguero. Aquí le cuenta a Abraham que cuando vine yo aquí me encontré con él, me dice, ay, vos todavía te acordás cuando cantabas tus canciones en la Facultad de Medicina. Yo toco guitarra y Dios me dio el privilegio de tener una voz, no como un Caruso, pero sí una voz regular, romanticona, y si no que lo diga mi esposa porque así la enamoré. Así es que les cuento que en realidad, gracias a Dios que hemos vivido una época muy buena, sigan cultivando sus valores. La satisfacción de poder hablar así es muy grato, es muy gratificante para el alma. Tengo una duda, doctor. ¿Ya hacían bautizos? Desafortunadamente, yo nunca participé en eso. ¿Cómo eran? Bueno, yo me acuerdo cuando entré a la Facultad de Medicina que tenía un compañero, yo me había graduado en el Colegio de Infantes. Estudié en lo que es ahora se llama Liceo Guatemala,
Pero el Colegio de Infantes es un colegio que tenía en ese entonces 250 años de fundado, porque es un colegio que vino de la antigua Guatemala, de la antigua Guatemala para acá, y lo fundó aquí en Guatemala Cayetano Franco Simón Ruy, un gran obispo que tuvo Guatemala en aquel entonces. Y ahí en ese colegio tuvimos una formación muy grande y moral y con muchos principios. Yo hasta cantaba en los coros de la catedral y era muy bonito. Teníamos unos curas muy drásticos, pero al mismo tiempo muy cariñosos. Cuando fui a la Facultad de Medicina, el cambio fue radical porque realmente veníamos de una formación muy religiosa y muy conventual. Y me caigo en la Facultad de Medicina y en plena efervescencia de la juventud era muy peligroso el ambiente. Y entonces empezamos ahí y me acuerdo que empezaban con los bautizos, que es algo verdaderamente a mí no me gusta, es denigrante el trato hacia las personas, pero me fui con un compañero que me quedé en juntarnos en el Parque Central. Y del Parque Central nos íbamos a ir a pie por la Sexta Avenida y subir la 12 calle y llegar a la Facultad de Medicina, porque decían, si no estás pelón y no estás rapado, al otro día te va a llevar, te va a hacer peor. La mala vida. Va a ser peor. Pero llegué yo con mi amigo, y en el callejón normal, la Escuela de Medicina da tope, el frontispicio del Paraninfo Universitario, que es el callejón normal, me parece. Sí, así se llama. Sí. Y entonces ahí veo aquella turba de estudiantes que ahí viene un nuevo, y yo temblando, y me pusieron una máquina de rasurar aquí en las cejas, porque me pusieron un purgante, y me tomo un purgante, porque si no me volaban las cejas. Y las cejas, ustedes saben que si se las vuelan a uno casi no salen. Las pestañas es diferente. Pero así fue el ingreso, y después salir por esa Sexta Avenida, llegar al Palacio Nacional y meternos a la Fuente Luminosa. Ahí nos bañaban y nos dejaban al amparo, todos mojados, con purgante, rapados. Habían muchos, fíjense que en ese entonces se podía uno subir a una camioneta. Las camionetas no eran este barullo de ciudad, pero no nos querían llevar porque creían que éramos locos. Sí, pues. Se nos quedaban viendo, pero como diciendo, ¿quiénes son estos? Y cómo me regresé. Y entonces yo me regresé todo mojado. Y me acuerdo que me fui a la casa de un compañero mío que su papá era médico, el doctor Lavé, Fere Lavé, que había salido conmigo del colegio, y fuimos a por lo menos darnos un auxilio ahí. Y ya nos fuimos a la casa, y después entonces me dicen, andate en la camioneta no me querían subir. Y entonces desde del Parque Central hasta la Torre del Reformador, donde yo vivía en la zona 9, me vine a pie. Y sufriendo las humillaciones de mucha gente que se me apartaba y creían que estaba loco. Y bueno, yo únicamente he estado loco, pero de amor. No nos cabe la menor duda. Pues mire qué simpático. Y digamos, ¿cómo, tal vez si se la devuelve al doctor para que sigamos con la ronda, ¿cómo notó usted el cambio
de los pacientes. ¿Somos pacientes los pacientes de ahora o eran mejor pacientes los de antes? Bueno, es que todo ha cambiado. Todo ha cambiado. La idiosincrasia del guatemalteco era completamente diferente y había mucho respeto. Y hoy no sé cómo sería el tener eso, pero yo quisiera hacer en el Hospital General de Guatemala, el San Juan de Dios, había una orden religiosa que eran las hermanitas de San Vicente de Paúl. Y esa congregación de religiosas eran verdaderamente abnegadas. Estaban en los servicios, cada servicio. Teníamos unos doctores de mucha categoría en los directores y le tenían esos mismos doctores como don Pablo Fuchs, como el doctor Herrera Gerandi, como el doctor Octavio Herrera, el doctor Bauer Pais. Entonces tenían un respeto a la hermanita que era la encargada, a las monjas encargadas de cada servicio. Y el hospital era pobre, pero nunca nos faltó nada. Todo estuvo en nunca nos faltó nada, de verdad. Teníamos las del mercado central de Guatemala, las locatarias famosas, después agarraron mucho auge político, porque se metieron a defender causas políticas de aquel entonces, de ya después. Pero nosotros los estudiantes no estábamos ni de la derecha ni de la izquierda, nada. Nosotros estábamos con el pueblo, al pueblo le debíamos. Y las monjas, no las hermanas de la calle, sino el pueblo, las locatarias, que eran tan duras, respetaban mucho a los estudiantes de medicina. Y ahí llegaban al hospital a dejarnos, por ejemplo, el famoso día de San Rafael, que San Rafael es el patrono de los médicos, ¿verdad? Es el ángel que cura. Llegaban el 24 de octubre a dejarnos chiles rellenos, tamalitos, de todo nos llevaban y hay de aquel que con ciega locura sus colores pretendan manchar a un estudiante. Éramos queridísimos en el gremio profesional. Y eso es de mucho agradecimiento. Es muy bonito, muy gratificante. A mí me recuerda mucho esta época porque era linda, se sentía uno protegido, se sentía uno amado y uno daba ese valor. Sí. Devolvíamos ese cariño a nuestro pueblo. Qué bonito. Eso era la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos en aquel entonces. Oh, mire, qué bonito, qué bonito. Gracias. Entonces, a ver, cuéntenos usted de las experiencias que le contaba su tía abuela, ¿era verdad? Sí, era tía abuela. ¿Cómo era la gente? ¿Cómo reaccionaban? Aparte de esos casos tristes, ¿verdad? ¿Cómo la gente seguían era todas las instrucciones? muy obediente. ¿Por qué? Porque confiaban en ella. Ella nunca bajó de la montaña al pueblo. Ella decía, aquí me dejó Pedro, que así se llamaba su esposo, y aquí me va a encontrar. Ella murió de 97 años, ya una señora muy mayor, pero lo que ella decía era para la gente como decir el libro de medicina. Decía, por ejemplo, ella utilizaba mucho monte, tenía a su alrededor porque el esposo le dejó 6 manzanas de terreno y ahí tenía sembrado muchos montes, que ruda, que palo de la vida, que raíz de lima, todo eso lo utilizaba ella mucho y leía mucho también. Entonces se atrevía a hacer, digamos, pequeñas intervenciones, porque yo tuve oportunidad de ver un parto que venía difícil porque venía el niño al revés, ¿verdad? No la cabecita, sino que los pies. Y ella tenía, voy a decir una palabra dura para los doctores, no era un bisturí, sino que unas cuchillas especiales que ella las ponía al fuego
¿verdad?, para hacer los cortes que necesitaba hacer. Y de ahí solo le decía, aguántate, mija, aguántate. Y entonces generalmente entraba alguna otra señora y le daban a morder un trapo o algo para el dolor. Yo pienso que qué dolor es tremendo, ¿verdad? Y cosía a la gente. 2, 3 puntaditas te voy a hacer. Te va a quedar muy bien la cruceta, le decía, como broma. Pero vamos a eso, de que esa medicina empírica se tuvo que practicar durante muchos años en los pueblos porque era muy difícil que un médico llegara a esas áreas. Y ahora comparado con la época moderna, pues tenemos también visitas internacionales de médicos que nos mandan de otros países, ¿verdad? Pero en los pueblos a veces confían más en una curandera o en un señor, el boticario le dicen todavía en algunas partes, porque la botica le llamaban a la farmacia. Ellos tenían el montón de, no eran frascos, sino que eran recipientes como de barro. Ahí tenían un montón de polvitos y de medicinas. Y en Cuilapa, Santa Rosa, tuve oportunidad de ver y conocer a un farmacéutico de esa naturaleza que iban más con él, con esta señora, a que se curaran, los curaran, que ir con el médico. Ya es la época moderna, porque eso ya fue en los años 50. Yo tuve oportunidad de estar en muchos departamentos y observar que la gente es bastante como desconfiada. Ahora tal vez porque ven el adelanto, los hospitales, los sanatorios, las atenciones que hay, el modernismo que hay ahora, tal vez eso ha hecho que la gente cambie un poco su mentalidad. Recordemos que ha llegado ya más la civilización a los poblados, aunque como dice por aquí el doctor, no hay un apoyo completo de los sistemas que nos rigen, pero hay médicos que se pasan esas barreras y van a atender. Yo tuve oportunidad de ver en Cobán médicos que utilizaban sillas, en las sillas de cajeta que le llaman en los pueblos, y ponerse a la espalda al paciente, los médicos jóvenes, para llevarlo a la cabecera departamental o a un lugar donde podían atender a la gente. Claro. Eso es una cuestión muy notable de los jóvenes. Los jóvenes tienen prácticamente el mundo en sus manos. Con la experiencia de los compañeros que están aquí, yo soy solamente una persona invitada que no tiene la capacidad intelectual que ellos tienen, pero sí he vivido. Y la obra, la vida, que nos enseña muchas cosas, y todos somos actores o actrices en ella, me han enseñado de que hay que reconocer honor a quien honor merece. No vamos a confiar la vida de nuestros parientes a una persona empírica, ya que tenemos ahorita el conocimiento de consultar a personas como los eminentes que están aquí, ¿verdad? Muchísimas gracias. Mire qué interesante. Eso de los médicos llevando a cucuche, ¿verdad? A cucuche a los pacientes, me parece increíble. Por favor, doctor, cuéntenos entonces, ¿cómo hemos cambiado los pacientes? ¿Somos peores o...? No. Solo quiero hacer dos observaciones. Yo también soy del Colegio de Infantes. Ahí me gradué ahí pasé desde primer año, ingresé ahí de 6 años y salí de bachiller de 17. Ingresé a la facultad a la Universidad San Carlos. En ese entonces estaba aquello que trataron de hacer como en los Estados Unidos, un college, y dividieron los estudiantes en el área social, el área matemáticas y el área médica. Y entonces uno escogía si quería ser ingeniero, iba al área de matemáticas, si quería ser abogado al área social, si quería ser médico, pues médico o odontólogo. Mi promoción éramos 115 en aquel entonces. Terminando los 2 años que teníamos de ese programa, yo ingresé a la facultad directamente, a la Facultad de Medicina. Y entonces ahí tuve la oportunidad, gracias a Dios, que todavía hicimos, por ejemplo, disecciones, ¿ya? Hacíamos experimentos con animales para ver la fisiología directamente
con ranas, con perros y todo eso. Y la promoción que fue después, que nosotros eran más o menos como 350 estudiantes, porque desapareció ese programa que tenía la universidad. Entonces, Estudios generales era, ¿verdad? sí. Entonces todos ingresaron al primer año de medicina. ¿Ya? Eran 300. Entonces, aquello de las disecciones, en la cual el doctor Pierre le decía a uno, venga para acá, vamos a hacer el examen. Tenía su bolsa ahí, su saco, lleno de huesos. Se volvía y sacaba uno y le decía, ¿qué es esto? Entonces uno tenía que ver el hueso y identificarlo. Muy bien, características, localizaciones y todo. ¿Qué circulación tiene ahí? Todo. Ese era el examen. Y si uno fallaba, pues mala calificación, ¿verdad? Y así todos los profesores. Me acuerdo también del doctor Aguilar, que era muy buena gente, que era otro de los que estudiaba, nos enseñaba la anatomía. El doctor Octavio Aguilar, perdón, que era un psiquiatra que nos daba todo lo que se refería a la psicología, todo eso. Pero menciono esto porque en ese entonces era una cosa de vocación, ¿me entiende? Es decir, el médico iba a ser médico por vocación. No pensaba cuánto voy a ganar, qué me voy a comprar. No pensaba en eso. Él era la vocación de ayudar a las personas. Entonces el paciente, si uno se formó en esa línea, el paciente lo percibía. Y el paciente sabía que todas aquellas conocimientos y habilidades que había adquirido era precisamente para servir, pero no para servir como un mecanismo de ganancia económica, sino un mecanismo de vocación, ¿me entiende? Y es así como muchos médicos, por ejemplo, de mi promoción, a veces no cobraban a las pacientes y les daban medicina encima. Y todavía conozco un amigo pediatra que la señora decía, es que me tengo que regresar a mi pueblo, pero no tengo el dinero. ¿Sabe qué? Yo le voy a pagar la camioneta, y se lo daba. Entonces, eso la gente lo percibía. Entonces, la relación médico-paciente se fue deteriorando paulatinamente. ¿Por qué? Por un lado, ya no era esa vocación, ya no había aquella formación estricta en los médicos, y las personas, los pacientes empezaron a percibir que el médico no era aquella persona que ellos habían idealizado. Entonces comenzó aquella cierta desconfianza entre paciente y médico, que lamentablemente con el avance de las redes sociales, del internet, esto se acrecentó completamente, porque cualquiera viene, agarra el celular y busca y dice erisipela. ¿Qué es erisipela? ¿Ya? Y busca ahí y dice, el doctor no me dijo que era erisipela, ¿verdad? Porque yo tengo aquí unas ronchas. ¿Y qué si de repente no es erisipela, sino que de repente lo picó la pulga un montón y ella pensó que el médico se equivocó? ¿Ya? Y esto se va a ir poniendo peor. Se va poniendo peor porque
la inteligencia artificial está sustituyendo muchas de las consultas que los pacientes hacían a los médicos. Ya aquí en Guatemala tenemos apps, o sea, comunicación, donde uno puede llamar y decirle, mire, fíjese que yo tengo dolor de cabeza, tengo fiebre y estoy estornudando y tengo una tos con flema amarilla, antibiótico, ¿ya? ¿Y qué antibiótico? El más fuerte, ¿ya? En lugar de darle, de que alguien lo examine, le haga un cultivo de esputo o por lo menos que lo vea, le tome la presión, la temperatura, le oiga su corazón, le oiga los pulmones. No, ya no, eso se va a ir terminando. Y entonces, esto ha creado un distanciamiento paciente-médico, ¿ya? Un completo distanciamiento. Ya va a haber robots que van a hacer operaciones, ¿ya? Entonces, el médico solo va a estar meneando botones y eso es lo que va a hacer nada más. Entonces, sí, yo creo que lamentablemente, ¿cómo recuperar esto? Yo creo que la situación es bastante complicada, ¿ya? No lo veo una solución inmediata. Muchísimas gracias. Sí, bueno, pues son los tiempos que nos tocan. Por favor, doctor, cuéntenos usted, por favor, por favor, sí, ahí está. Sí. Recuerda, estamos pues narrando cómo ha cambiado, cómo ha visto usted los cambios entre los pacientes. Si somos peores que antes. Bueno, como decía Ángel, los tiempos han cambiado, las personas han cambiado, los médicos han cambiado, todo ha cambiado. Pero el guatemalteco en general es un paciente. Sí. Es un paciente que si uno se gana la confianza, son muy fieles. Es cierto. Por razones de mi edad, estoy pensando que ya es hora de dedicarme un poquito más a otras actividades, pero hay gente que me dice, no, doctor, no me va a dejar en el aire usted. Sí. Entonces dice uno, bueno, pues ni modo, mientras el cuerpo aguante, ahí seguiremos.